Muchos creen que la mente se limpia sola, que con el tiempo los pensamientos negativos desaparecen y que basta con distraerse para volver a sentirse bien. Piensan que la confusión, el estrés y la ansiedad se resuelven dejando que los días pasen, pero ese es un error que los mantiene atrapados en un ciclo interminable. Yo, Brian Tracy, aprendí que la mente necesita disciplina, necesita dirección y necesita limpieza constante. No puede esperar que sus pensamientos se ordenen por sí mismos. Es usted quien debe tomar el control. Y lo más sorprendente es que no requiere semanas ni meses para comenzar a ver resultados. En tan solo una hora de enfoque profundo, usted puede desintoxicar su mente, eliminar la basura que lo carga y recuperar claridad y energía para seguir adelante. Porque cada idea negativa que se queda dentro de usted le roba poder, pero cada pensamiento que limpia le devuelve fuerza. No se trata de ignorar sus problemas, sino de entrenar a su mente a soltar lo que no le sirve y a enfocarse en lo que lo fortalece. Una hora basta para comenzar de nuevo, para liberar espacio, para reactivar su propósito. El hombre que se disciplina a limpiar su mente se convierte en un hombre capaz de enfrentar cualquier desafío. Porque su fuerza interior se renueva, su confianza se eleva y su visión se aclara. Y todo eso comienza con un acto sencillo: decidir que hoy va a desintoxicar su mente. La mente es como un contenedor que, con el paso de los días, se va llenando de todo lo que ve, escucha y experimenta. No importa cuán disciplinado sea, cada conversación, cada preocupación, cada estímulo deja una huella en su interior. Y si no se da el tiempo de limpiarla, de vaciar lo que no sirve, tarde o temprano esa acumulación se convierte en ruido, en confusión y en un peso que le roba claridad. Piense en cómo se siente después de días de estrés, pensamientos repetidos, emociones mezcladas, una sensación de cansancio que no proviene del cuerpo sino de la mente. Eso es intoxicación mental. Y la única forma de liberarse de ella es deteniéndose con intención, dedicando un momento exclusivo para limpiar su interior. Una sola hora de enfoque consciente puede significar la diferencia entre seguir arrastrando esa carga o recuperar la energía que necesita para avanzar. Lo primero que debe comprender es que la mente, por naturaleza, no descansa. Incluso cuando duerme, sigue procesando. Por eso, si no dirige sus pensamientos, se convierten en un río desbordado que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Lo que proponemos aquí es tomar el control de ese río, guiarlo, ponerle un cauce claro. Una hora de desintoxicación mental no significa dejar la mente en blanco, significa enseñarle a soltar lo que la contamina y a concentrarse en lo que la fortalece. Y aunque al principio parezca difícil, notará que es un proceso liberador casi inmediato que le permite respirar con más amplitud y pensar con más claridad. Piense en su mente como en una habitación que no ha sido ordenada en semanas. Hay papeles tirados, objetos que ya no sirven, polvo acumulado en los rincones. Intentar trabajar en esa habitación sería frustrante. No es que falte capacidad, es que el desorden no lo deja avanzar. Ahora imagine dedicar una hora a limpiar. Tirar lo que no sirve, ordenar lo que importa, abrir las ventanas para que entre aire fresco. De pronto, la misma habitación se siente diferente, más amplia, más ligera, más útil. Eso es exactamente lo que ocurre con su mente cuando decide desintoxicarla. La capacidad siempre estuvo ahí, solo necesitaba liberar el espacio. El problema es que la mayoría de los hombres nunca hacen este ejercicio. Se levantan, trabajan, corren de un lado a otro, consumen información, enfrentan problemas y al final del día apagan la luz con la mente llena de ruido. Ese ruido se acumula de un día a otro hasta que se sienten agotados sin entender por qué. Creen que necesitan más descanso físico, cuando en realidad lo que necesitan es descanso mental. Y ese descanso no se logra durmiendo más horas, sino limpiando con intención lo que se queda atrapado en su cabeza. Una hora dedicada a este proceso puede devolverle la energía que pensaba perdida. Quiero que lo vea como una inversión. Así como invierte tiempo en su cuerpo, en su trabajo o en sus relaciones, debe invertir tiempo en limpiar su mente. Porque si su mente está intoxicada, todo lo demás se contamina. Su trabajo pierde calidad, sus relaciones pierden profundidad, su cuerpo pierde energía. Pero cuando la mente está limpia, todo fluye con más facilidad. Esa es la diferencia entre arrastrarse por la vida y caminar con firmeza. Y lo extraordinario es que no necesita años para notarlo. En tan solo una hora puede sentir cómo se aligera la carga, cómo regresa la claridad, cómo recupera el control sobre sí mismo. La clave está en comprender que su mente es su recurso más valioso. Si la deja llena de basura, todo lo que intente construir encima será frágil. Pero si la limpia con constancia, cualquier meta se vuelve alcanzable, porque contará con la claridad y la energía necesarias para perseguirla. Esa es la razón por la que este método funciona. No busca cambiarlo todo de una vez, busca darle espacio a lo que realmente importa y en ese espacio
usted comienza a ver con más nitidez el camino que antes parecía borroso. La acumulación de pensamientos innecesarios funciona como una neblina que lo rodea y le impide ver con claridad. Puede estar frente a una oportunidad valiosa y no reconocerla porque su mente está ocupada rumiando preocupaciones inútiles. Puede tener la solución a un problema y no verla porque está enterrada bajo capas de estrés, dudas y voces ajenas. Eso es lo que sucede cuando no se da tiempo para desintoxicar su mente. Lo obvio se vuelve invisible, lo importante se mezcla con lo trivial y termina gastando energía en cosas que no le acercan a ningún objetivo real. Por eso dedicar una hora a limpiar ese ruido no es un lujo, es una necesidad. Esa hora puede marcar la diferencia entre seguir confundido o recuperar la claridad que necesita para avanzar con decisión. El primer paso para desintoxicar la mente es reconocer qué la está intoxicando. Muchos hombres creen que son los grandes problemas los que los drenan, pero en realidad son las pequeñas repeticiones las que más desgastan. Ese recuerdo doloroso que vuelve una y otra vez, esa conversación pendiente que se repite en su cabeza, esa comparación con los demás que lo hace sentir menos. Son gotas constantes que, con el tiempo, llenan el vaso hasta hacerlo desbordar. La solución no está en ignorarlas, sino en detenerse a identificarlas y sacarlas a la luz. Porque lo que se nombra se controla, y lo que se deja en la sombra lo domina en silencio. Imagine que en esta hora usted se sienta consigo mismo, toma un cuaderno y escribe todo lo que le pesa, todo lo que ocupa espacio en su cabeza. No lo filtre, no lo juzgue, solo vacíelo. Al hacerlo, ya está desintoxicando. Porque cada palabra escrita libera un pensamiento atrapado. Lo que parecía inmenso en su mente se reduce al tamaño de una frase en el papel. Y cuando lo ve desde afuera, pierde poder sobre usted. Esa es la magia de comenzar a limpiar. Descubre que lo que lo abrumaba era grande solo porque lo cargaba dentro. Al soltarlo, recupera espacio y energía. La mente, cuando está saturada, se comporta como un cuarto lleno de eco. Cada pensamiento rebota y se multiplica, haciéndolo sentir más grande de lo que es. Pero cuando empieza a vaciarlo, el eco desaparece. Lo que queda es silencio, claridad, espacio para nuevas ideas, y ese silencio no es vacío, es poder. Porque en el silencio la mente se reordena, encuentra dirección y conecta con lo esencial. Una hora dedicada a lograr ese silencio puede ser más valiosa que una semana entera de trabajar sin claridad. Recuerde que su mente es el filtro con el que interpreta todo. Si está intoxicada, incluso lo bueno parece malo, incluso lo fácil parece difícil. Pero si está limpia, lo complicado se vuelve manejable y lo desafiante se convierte en un campo de crecimiento. Esa es la importancia de entrenarse en esta práctica. No solo se trata de sentirse más ligero, sino de aprender a ver la vida desde un ángulo más claro, más sereno y más efectivo. Porque la claridad mental no es un lujo, es la base de toda acción inteligente. Una hora de desintoxicación mental es un recordatorio de que usted no tiene que vivir con ruido constante en su cabeza, que puede parar, limpiar, soltar y recuperar el control. Y cuando lo hace, no solo se siente mejor, actúa mejor, decide mejor, vive mejor, porque un hombre con la mente limpia se convierte en un hombre con el poder de dirigir su vida con intención. La desintoxicación mental comienza con un principio simple pero poderoso. Lo que no se controla, lo controla a usted. Si no gobierna sus pensamientos, ellos lo gobiernan. Y la mayoría de los hombres no se dan cuenta de que llevan años permitiendo que su mente los domine con frases repetidas que ni siquiera eligieron conscientemente. Se despiertan y ya están pensando en lo que les falta, en lo que salió mal, en lo que podría fallar. Pasan el día con la mente enredada en preocupaciones que rara vez se convierten en realidades y por la noche apagan la luz cargando con la misma confusión. Esa rutina se vuelve normal, pero normal no significa saludable. Normal significa que se ha acostumbrado a vivir intoxicado. Y lo que quiero mostrarle hoy es que puede romper con esa normalidad en apenas una hora de enfoque. Lo primero que debe entender es que la mente funciona por acumulación. Cada estímulo que recibe se queda en ella de alguna forma. Las noticias negativas, los comentarios de los demás, los recuerdos de fracasos pasados, todo eso se va apilando como polvo en una superficie que nunca se limpia. Puede no notarlo en el día a día, pero con el tiempo se convierte en una capa tan gruesa que le impide ver con claridad. Y como no puede ver con claridad, tampoco puede actuar con precisión. Ahí es donde una hora de desintoxicación se convierte en un acto urgente, limpiar la superficie para que vuelva a brillar. Durante esa hora quiero que practique el arte de soltar. El hombre promedio cree que pensar más en un problema le dará más soluciones. Pero lo que realmente hace es girar en círculos, repitiendo las mismas frases y consumiendo energía en exceso. Soltar no significa ignorar,
Significa detener el ciclo repetitivo que lo desgasta. Puede hacerlo de muchas formas, escribiendo lo que le preocupa, respirando profundamente mientras se repite frases de calma, enfocándose en un solo pensamiento positivo que lo reemplace. Lo importante no es la técnica exacta, lo importante es la decisión de interrumpir el ruido. Porque el ruido no se detiene solo, se detiene con intención. Imagine dedicar 30 minutos de esa hora solo a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Notará que muchos de ellos no son suyos, son frases que escuchó de otros, son miedos heredados, son críticas que aceptó sin cuestionar. Al reconocer esto se da cuenta de que no tiene sentido seguir cargándolos, puede agradecerles su presencia y dejarlos ir. Y en ese dejar ir hay una liberación inmediata. La mente se siente más ligera, como si hubiera soltado una mochila que llevaba años cargando. Esa ligereza es la prueba de que desintoxicarse funciona, de que lo que parecía un peso inevitable era en realidad opcional. El resto de la hora puede dedicarlo a reemplazar lo que soltó por afirmaciones de poder. Porque no basta con limpiar, también hay que sembrar. Si deja la mente vacía, volverá a llenarse de lo primero que aparezca. Pero si la llena con intención, con frases que lo fortalecen, entonces tendrá un nuevo filtro para interpretar la vida. Dígase con claridad: soy capaz de dirigir mis pensamientos, tengo la disciplina para mantener mi mente limpia. Cada día me libero de lo que no me sirve y me acerco más a mi propósito. Estas frases, repetidas con convicción, son como semillas que comienzan a crecer dentro de usted. Y lo que crece dentro inevitablemente se refleja afuera. Una hora bien usada de esta manera puede ser el inicio de un cambio que transforme no solo cómo se siente, sino quién es. Porque un hombre no se define por lo que acumula en su mente, sino por lo que decide mantener en ella. Y si aprende a elegir con intención, habrá dado el primer paso hacia una vida más clara, más fuerte y más plena. Cuando un hombre decide tomarse en serio la tarea de limpiar su mente, descubre que no solo está sacando pensamientos negativos, sino que está creando un espacio nuevo donde puede entrar lo que realmente importa. Y ese espacio, aunque invisible, se siente en todo, en la calma con la que respira, en la claridad con la que piensa, en la energía con la que actúa. Una hora de desintoxicación no es solo una pausa, es una reprogramación. Es recordarle a su mente quién está al mando, es enseñarle que ya no será un depósito de ruido, sino un instrumento de poder. Lo extraordinario de este proceso es que se convierte en un espejo inmediato, lo que se dice en silencio empieza a reflejarse en su actitud. Si pasa una hora repitiéndose frases de fuerza, al terminar camina con más seguridad. Si dedica una hora a enfocarse en lo que sí puede controlar, deja de desperdiciar energía en lo que no. Esa coherencia entre su diálogo interno y sus acciones es lo que lo convierte en un hombre más disciplinado y más firme. Y lo que antes parecía imposible comienza a verse alcanzable porque ya no lo enfrenta con una mente intoxicada, sino con una mente clara. Pero hay algo que debe saber. Al principio su propia mente intentará resistirse. Está acostumbrada al ruido, al desorden, a la repetición de lo negativo. Cuando intente reemplazar esas frases, escuchará un eco que le dirá: esto no sirve, esto no es real, no eres así. Y es ahí donde debe responder con más firmeza. Cada vez que su mente intente arrastrarlo hacia atrás, usted debe hablar con claridad. Yo decido lo que pienso, yo decido qué palabras permanecen en mí. Esa repetición consciente es la que entrena a la mente hasta que entiende quién manda. Quiero hacerle un recordatorio en este punto. Si lo que está escuchando le ha dado valor, claridad y dirección, le invito a que se suscriba a este canal. Aquí encontrará más herramientas para fortalecer su mente y su disciplina día tras día. Y me gustaría que me deje en los comentarios una respuesta honesta. ¿Qué es lo primero que eliminaría de su mente si tuviera la oportunidad de hacerlo ahora mismo? Su respuesta puede ser el inicio de su limpieza mental, un compromiso con usted mismo y una inspiración para otros que están en el mismo camino. Recuerde que la mente es obediente. Si la alimenta de duda, responderá con duda. Si la alimenta de poder, responderá con poder. Usted no está condenado a vivir con pensamientos tóxicos, tiene la capacidad de soltarlos y reemplazarlos. Y en una hora de práctica intencional puede experimentar lo que significa vivir más ligero, más claro, más enfocado. Esa es la puerta que abre este ejercicio, la posibilidad de dirigir su vida no desde la confusión, sino desde la claridad absoluta de alguien que sabe hacia dónde va. El acto de desintoxicar su mente es también un acto de respeto hacia usted mismo. Durante demasiado tiempo, probablemente ha permitido que frases hirientes, recuerdos dolorosos y pensamientos repetitivos lo acompañen sin cuestionarlos. Tal vez incluso ha llegado a creer que son parte de su identidad, que usted es esa voz que lo limita, que lo frena y lo encierra. Pero la verdad es que usted no es sus pensamientos. Usted es quien decide qué pensamientos permanecen y cuáles no.
Esa diferencia lo cambia todo, porque lo coloca en una posición de poder. Y el poder comienza a ejercerse cuando se compromete a dedicar una hora de su vida a limpiar lo que no le pertenece, lo que no lo ayuda, lo que no lo impulsa hacia adelante. Esa hora puede convertirse en la más valiosa de su semana, porque le recuerda que usted no está condenado a cargar con basura mental que lo debilita. Usted tiene el derecho y la responsabilidad de soltarla. Durante esa hora de desintoxicación no se trata de buscar soluciones inmediatas a todos sus problemas, se trata de darse el espacio para pensar con claridad. Imagine a un hombre que quiere encontrar el camino correcto, pero su brújula está cubierta de polvo. No importa cuánto la mire, no podrá orientarse hasta limpiarla. Así funciona la mente. Con el ruido acumulado, sus decisiones se vuelven confusas, sus prioridades se mezclan, sus metas se desdibujan. Pero al limpiar, todo vuelve a alinearse. De pronto, la brújula señala con claridad el norte que había estado oculto bajo capas de preocupación innecesaria. Y lo más poderoso es que no necesita semanas de limpieza, basta con una hora de enfoque intencional para que esa brújula vuelva a funcionar. Esa hora puede dividirse en 3 etapas muy simples pero profundas. La primera es soltar, escribir, hablar o simplemente reconocer lo que lo agobia y dejarlo salir. No necesita perfección, solo necesita expulsarlo de su mente. La segunda es reemplazar. Una vez que ha vaciado esos pensamientos, tiene que llenarse de frases que lo fortalezcan. Porque una mente vacía siempre se llena de algo, y si no decide qué entra, volverá a llenarse de lo que no sirve. La tercera es enfocar. Dedicar los últimos minutos de esa hora a pensar en lo que realmente importa, en sus metas más profundas, en las acciones que puede tomar para avanzar. Ese enfoque final es como cerrar la sesión con dirección, con propósito, con un mapa claro que lo guía hacia adelante. Lo fascinante es que al terminar esa hora no solo se sentirá más ligero, también se sentirá más capaz, porque la claridad trae consigo confianza. Cuando la mente está llena de ruido, usted duda de sí mismo, posterga, se siente cansado, pero cuando la limpia, la misma tarea que antes parecía imposible ahora parece manejable. El mismo obstáculo que lo intimidaba ahora se convierte en un reto que puede enfrentar. Y lo único que cambió no fueron las circunstancias, fue su estado mental. Eso es lo que la mayoría no comprende, que el éxito no empieza con lo que tiene, empieza con lo que piensa. Piense en cuántas decisiones equivocadas ha tomado en momentos de confusión. Tal vez reaccionó con enojo cuando necesitaba calma, tal vez abandonó un proyecto porque le pareció imposible cuando en realidad le faltaba claridad, tal vez se conformó con menos de lo que quería porque la voz interna le decía que no merecía más. Ahora imagine lo que podría cambiar si, antes de cada gran decisión, se regalara una hora de desintoxicación mental. Si se diera ese espacio para soltar lo que no sirve y recuperar el control, ¿cree que sus decisiones serían distintas? Por supuesto que sí, y con mejores decisiones, inevitablemente vendrán mejores resultados. La mayoría de los hombres se sienten atrapados en una rutina no porque carezcan de talento o de oportunidades, sino porque nunca se han dado tiempo para limpiar la mente que dirige cada uno de sus pasos. Usted no tiene por qué vivir de esa manera, puede elegir detenerse, limpiar, soltar y redirigir. Y cuando lo haga sentirá una fuerza renovada, una confianza que no proviene de lo externo, sino de haber tomado el control de lo interno. Ese es el verdadero objetivo de este ejercicio, enseñarle que usted tiene la capacidad de resetearse en cualquier momento, que no importa cuánto ruido haya acumulado, siempre puede regresar a un estado de claridad. Y esa claridad es la base de una vida vivida con poder. La mente, cuando no se limpia, se convierte en un cuarto cerrado lleno de aire viciado. Usted respira, pero no se siente pleno. Piensa, pero no encuentra dirección. Actúa, pero sin verdadera energía. Y sin darse cuenta, esa falta de claridad comienza a reflejarse en cada aspecto de su vida, en su desempeño, en sus relaciones, en su capacidad de soñar con algo más grande. Esa es la razón por la que hombres con enorme talento nunca logran despegar. Porque intentan construir sobre una base contaminada. Pretenden avanzar con pensamientos desgastados, con frases de derrota, con un lenguaje interno que los sabotea en cada paso. Y lo que no comprenden es que, hasta que no abran una ventana, hasta que no dejen entrar aire nuevo a su mente, todo lo que hagan seguirá oliendo a lo viejo. Una hora de desintoxicación mental es precisamente esa ventana abierta, es detenerse a soltar la presión acumulada y permitir que la frescura de nuevas ideas entre. No necesita ser un proceso complicado, lo esencial es el enfoque. Dedicar ese tiempo a usted mismo, lejos de distracciones, lejos de pantallas, lejos del ruido externo, es un acto de respeto, de autocuidado y de liderazgo personal.
Porque un hombre que se toma en serio el limpiar su mente demuestra que entiende una verdad fundamental: no puede liderar nada afuera si no se lidera primero por dentro. Y ese liderazgo interno se construye en la forma en que elige hablarse, en la claridad con la que ordena sus pensamientos, en la disciplina con la que suelta lo que no le sirve. Durante esa hora puede elegir distintos métodos. Algunos escriben todo lo que tienen en la cabeza hasta que sienten que ya no queda nada. Otros se enfocan en la respiración, repitiendo frases de poder que reemplazan el ruido por calma. Otros simplemente se sientan en silencio y observan lo que aparece, dejando ir lo que no aporta. No existe una fórmula única, lo importante es que esa hora tenga una intención clara: vaciar y renovar. Lo que antes lo pesaba comienza a perder fuerza porque ya no le da espacio en su mente. Y lo que lo fortalece empieza a crecer porque ahora tiene terreno fértil para hacerlo. Quiero que imagine cómo sería su vida si este hábito se volviera constante, no una práctica ocasional, sino un compromiso real. 1 hora a la semana, 1 hora cada cierto tiempo, dedicada solo a limpiar. Imagine enfrentar sus semanas no desde la confusión, sino desde la claridad. Imagine tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la calma. Imagine perseguir sus metas no con cansancio mental, sino con energía renovada. Esa diferencia es suficiente para cambiar el rumbo de una vida completa, porque cuando la mente está clara, todo lo demás fluye con mayor facilidad. Muchos hombres creen que la fortaleza está solo en la acción, en el esfuerzo constante, en el sacrificio. Y sí, la acción es vital, pero sin claridad esa acción se desperdicia. Es como correr en círculos sin avanzar. La claridad es lo que convierte el esfuerzo en progreso, y esa claridad solo puede nacer de una mente limpia. 1 hora de desintoxicación es el punto de partida para recuperar esa claridad. Es como afilar un cuchillo antes de usarlo. Con menos esfuerzo, corta más profundo. Así mismo ocurre con usted. Con menos desgaste, logra más resultados siempre que se haya tomado el tiempo de limpiar lo que lo confunde. La pregunta que debe hacerse no es si tiene 1 hora disponible, sino si está dispuesto a respetarse lo suficiente como para dársela. Porque cada minuto que invierta en limpiar su mente se multiplicará en horas de mejor enfoque, en días de mejor energía, en meses de mejores resultados. La mente es su herramienta más poderosa. Y dedicar tiempo a desintoxicarla no es una pérdida, es la inversión más inteligente que puede hacer. Un hombre que no dedica tiempo a limpiar su mente vive como alguien que intenta correr con una mochila llena de piedras. Cada pensamiento negativo, cada recuerdo que no ha resuelto, cada preocupación sin sentido se convierte en un peso extra que ralentiza sus pasos. Y aunque tenga la fuerza, aunque tenga el deseo, aunque tenga el talento, nunca logra alcanzar la velocidad ni la claridad necesarias para avanzar realmente. Pero cuando se toma 1 hora para desintoxicarse, es como abrir esa mochila y soltar lo que lo estaba frenando. De pronto los mismos pasos se sienten más ligeros, las mismas metas parecen más alcanzables y la misma vida comienza a verse desde otra perspectiva. La intoxicación mental no siempre se manifiesta con pensamientos evidentes de derrota. A veces se presenta como ruido constante, tareas pendientes que no ha anotado, conversaciones que no ha tenido, preocupaciones que no tienen fecha ni solución. Esa nube de cosas inacabadas lo persigue y le roba energía sin que se dé cuenta. Por eso, uno de los elementos más importantes de esta hora es aprender a descargar, a poner en papel, a reconocer y a clasificar lo que ocupa espacio en su mente. Porque lo que se escribe deja de ser un fantasma y se convierte en algo concreto que puede enfrentar, y al enfrentarlo deja de ser una carga invisible. Lo poderoso de esta práctica es que no se trata solo de soltar, sino también de reemplazar. Una mente vacía no se mantiene vacía, necesita llenarse de algo. Y si usted no la llena con intención, volverá a llenarse de lo mismo que lo intoxicaba antes. Por eso, al terminar de liberar sus pensamientos, debe sembrar nuevas frases, nuevas imágenes, nuevas direcciones. Puede repetirse: tengo claridad, mi energía regresa, elijo enfocarme en lo que importa. Estas afirmaciones, aunque parezcan simples, funcionan como comandos que la mente empieza a obedecer. Y poco a poco, esas órdenes internas se convierten en una nueva forma de vivir. Lo que descubrirá al practicar esto es que la claridad mental no solo mejora su estado interno, también transforma su entorno. Porque cuando piensa con orden, habla con orden, y cuando habla con orden, actúa con orden. Sus relaciones se vuelven más claras, sus decisiones más firmes, sus resultados más coherentes. Todo fluye mejor porque ya no está actuando desde la confusión, sino desde un lugar de calma y dirección. Eso es lo que distingue a un hombre que se limpia por dentro. Proyecta fuerza por fuera. Y esa fuerza inspira respeto, confianza y credibilidad en los demás. Piense en esto. 1 hora de desintoxicación mental es como detenerse en medio de un viaje para limpiar el parabrisas de su coche.
Puede que el camino sea el mismo, pero la manera en que lo ve y lo maneja cambia por completo. Con el vidrio lleno de suciedad, todo parece borroso, peligroso e incierto. Pero una vez limpio, el camino se ve claro, las decisiones son más rápidas y el avance es más seguro. Así funciona su mente. Cuando la limpia, deja de avanzar a ciegas y empieza a conducir su vida con verdadera claridad. Esa claridad, repetida con constancia, lo lleva a una conclusión innegable. No hay circunstancia externa que lo supere si su mente está en orden, porque el orden interno siempre termina imponiéndose al caos externo. Y el hombre que entiende esto se convierte en alguien que puede enfrentar cualquier tormenta, no porque sea más fuerte físicamente, sino porque ha aprendido a sostenerse mentalmente. Cuando la mente está intoxicada, todo parece más grande de lo que realmente es. Un problema pequeño se convierte en un monstruo, una dificultad normal se siente como un muro infranqueable, una conversación pendiente se transforma en un peso insoportable. Esa distorsión ocurre porque su cabeza está llena de pensamientos acumulados que amplifican lo negativo y opacan lo positivo. Pero cuando dedica una hora a limpiar, lo que antes parecía inmenso se reduce a su tamaño real. Descubre que muchos de sus miedos eran exageraciones, que muchos de sus obstáculos eran interpretaciones y que gran parte de la carga que llevaba no era más que ruido innecesario. Esa perspectiva es liberadora porque le muestra que no necesita cambiar el mundo para sentirse mejor, solo necesita cambiar la manera en que su mente lo procesa. Uno de los efectos inmediatos de desintoxicar la mente es la recuperación de la calma. Esa calma no es ausencia de movimiento, es claridad en medio del movimiento. Cuando la mente está limpia, las ideas fluyen con más facilidad, las soluciones aparecen con más rapidez y las emociones dejan de desbordarse. Ya no se siente como un hombre atrapado en una tormenta de pensamientos, sino como alguien que observa la tormenta desde un lugar seguro, y esa distancia le da el poder de elegir cómo actuar. Porque lo que antes lo arrastraba sin control, ahora se convierte en algo que puede manejar con serenidad. En esta hora de desintoxicación es importante reconocer también los pensamientos que no solo son negativos sino inútiles. Hay hombres que gastan energía imaginando escenarios que nunca ocurrirán, preocupándose por lo que está fuera de su alcance, reviviendo conversaciones del pasado que no pueden cambiar. Ese desgaste mental es una de las principales causas de agotamiento. Y lo que no comprenden es que la mente no diferencia entre lo que sucede afuera y lo que imagina adentro. Si piensa en un problema como si estuviera ocurriendo, su cuerpo reacciona con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma carga. Desintoxicarse es recordar que no todo pensamiento merece su atención, que no todo lo que aparece en su cabeza necesita quedarse ahí. Un ejercicio poderoso durante esta práctica es detenerse y preguntarse, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de lo que quiero? Si lo acerca, entonces vale la pena conservarlo. Si lo aleja, debe soltarlo sin mirar atrás. Esa pregunta simple funciona como un filtro que impide que la basura se quede en su interior. Y cuanto más la practique, más rápido sabrá reconocer qué pensamientos merecen espacio y cuáles no. Porque la mente es como una casa. No puede estar llena de muebles inútiles y al mismo tiempo tener lugar para lo valioso. Necesita orden para que lo esencial tenga espacio. Lo sorprendente es que al liberar la mente de lo que no sirve, aparece algo que siempre estuvo ahí, su verdadera voz interior. Esa voz no grita, no critica, no lo destruye. Esa voz guía, da dirección, recuerda quién es y hacia dónde va, pero casi nunca la escucha porque está tapada por el ruido. Cuando limpia, cuando suelta, cuando ordena, esa voz surge con claridad. Y escucharla es uno de los regalos más grandes de este proceso, porque le devuelve la confianza en usted mismo. Le demuestra que debajo de todo el desorden siempre hubo un hombre fuerte, claro y decidido esperando salir a la superficie. Esa es la razón por la que una hora de desintoxicación mental puede cambiar más que un día entero de trabajo, porque no solo lo hace más productivo, lo hace más consciente, más dueño de sí mismo. Y un hombre dueño de su mente ya no vive a merced de lo externo, vive con la fuerza de quien sabe que el verdadero poder está dentro. La intoxicación mental muchas veces se disfraza de productividad. Cree que está avanzando porque su mente no deja de trabajar, pero en realidad está girando en círculos dentro de la misma confusión. El exceso de pensamientos no es claridad, es ruido. Y lo peligroso es que ese ruido roba lo más valioso que tiene, su capacidad de enfocarse. Cuando la mente está saturada, cualquier cosa lo distrae, cualquier detalle lo irrita, cualquier imprevisto lo desbalancea. Vive reaccionando en lugar de decidiendo. Y así pasan los días sin darse cuenta de que lo desgasta no es el mundo, sino su falta de control interno. Una hora de desintoxicación rompe con ese patrón porque lo obliga a detener la rueda y a recuperar el mando. Durante esa hora, la mente comienza a soltar lo que la estaba sobrecargando,
Y ese acto de soltar no solo le devuelve calma, también le devuelve tiempo. Porque piense en cuánto de su día se va en preocuparse por lo mismo una y otra vez, en imaginar problemas que nunca suceden, en repetir conversaciones que no puede cambiar, en compararse con otros y sentir que nunca alcanza. Todo ese tiempo no genera nada, es como correr en una caminadora, se mueve pero no avanza. La desintoxicación mental le permite bajarse de esa caminadora y empezar a caminar en una dirección real. Deja de gastar energía en lo inútil y comienza a invertirla en lo que sí importa. Un hombre que practica esto descubre algo poderoso. El silencio no es vacío, es fuerza. Cuando limpia su mente y se da un espacio de calma, al principio puede parecer incómodo porque está acostumbrado al ruido. Pero pronto ese silencio se convierte en un lugar fértil, un terreno donde nacen nuevas ideas, soluciones creativas y una claridad que no había experimentado antes. La mente necesita ese espacio, del mismo modo que los pulmones necesitan aire limpio. Sin él, se ahoga en lo mismo de siempre. Con él, se expande y se fortalece. Quiero que imagine lo siguiente: se sienta en un lugar tranquilo, deja el teléfono a un lado, respira profundo y empieza a ordenar sus pensamientos. Identifica lo que no sirve. Lo suelta. Elige una frase de poder, la repite, y poco a poco la tormenta se va disipando. Al terminar la hora, no solo siente paz, siente dirección. Ya no está atrapado en un laberinto, ahora tiene un mapa. Y con un mapa claro, cualquier camino se recorre con más seguridad. Eso es lo que la desintoxicación mental le regala, la posibilidad de avanzar con pasos firmes en lugar de caminar sin rumbo. Lo más impresionante es que este cambio no tarda semanas en notarse, es inmediato. Desde el primer intento siente el alivio de haber soltado peso innecesario. Desde la primera hora, experimenta cómo la mente responde cuando se le da la orden de detenerse y limpiarse. Y al darse cuenta de lo sencillo que es, entiende que no existe excusa para no hacerlo. Porque si una sola hora puede devolverle claridad, enfoque y energía, entonces no se trata de tener tiempo, se trata de respetarse lo suficiente para dárselo. Un hombre que se respeta se da el espacio para limpiar su mente porque sabe que en esa limpieza está la raíz de toda su fuerza. La mente limpia es como un terreno fértil listo para sembrar. Cuando se libera del ruido, aparece algo que quizás no había sentido en mucho tiempo: dirección. No se trata solo de sentirse ligero, se trata de recuperar el control sobre hacia dónde quiere ir. Una hora de desintoxicación mental no es solo un descanso, es un reinicio. Le permite reconocer qué pensamientos valen la pena mantener y cuáles debe arrancar de raíz. Le recuerda que usted no es espectador pasivo de su mente, es el dueño de ella. Y ese cambio de perspectiva lo transforma en alguien capaz de tomar decisiones con más firmeza, de actuar con más intención, de vivir con más claridad. Piense en la diferencia entre un hombre que vive con una mente llena de basura y otro que la limpia con regularidad. El primero camina cansado, confundido, fácilmente vencido por cualquier dificultad. El segundo camina erguido, con pasos firmes porque sabe que lo sostiene no es la suerte ni las circunstancias, sino la claridad que cultiva en su interior. Esa claridad se convierte en un arma invisible que lo acompaña en todo momento. Y la fuerza que irradia no proviene de algo externo, proviene de la disciplina de limpiar su mente una y otra vez, de no permitir que el ruido se convierta en dueño de su vida. Lo que muchos hombres nunca descubren es que la mente siempre obedece. Obedece lo que usted repite. Obedece lo que usted permite. Obedece lo que usted alimenta. Y si pasa su vida repitiendo frases de derrota, no puede sorprenderse si vive derrotado. Pero si comienza a repetirse frases de poder, su mente empieza a actuar como un aliado. Le da energía cuando antes le daba cansancio, le da coraje cuando antes le daba miedo, le da confianza cuando antes lo llenaba de duda. Esa es la diferencia entre vivir controlado por su mente o vivir controlándola. Y esa diferencia define destinos. Lo más poderoso es que esta práctica de una hora puede convertirse en un hábito que cambia para siempre la manera en que vive. Porque no es un evento aislado, es un recordatorio de que usted siempre puede resetearse, siempre puede volver a empezar, siempre puede soltar lo que no sirve y enfocarse en lo que sí importa. Esa capacidad de empezar de nuevo es lo que le da verdadera libertad. No importa cuánto ruido haya acumulado, siempre puede volver a limpiar. No importa cuántos errores haya cometido, siempre puede reprogramarse con frases que lo impulsen. No importa cuánto haya cargado, siempre puede soltar. Hoy quiero que se lleve esta verdad grabada en lo más profundo. Un hombre no está definido por lo que le pasó ni por lo que pensó en el pasado, está definido por lo que decide repetirse a sí mismo ahora.
Si decide limpiarse, si decide hablarse con firmeza, si decide sembrar claridad, entonces su vida cambiará de manera inevitable. Porque lo que empieza en silencio en su mente termina gritando en los resultados de su vida, y si se disciplina a dedicar una hora a desintoxicar su mente, encontrará que no hay obstáculo lo suficientemente grande ni tormenta lo suficientemente fuerte que pueda con un hombre que piensa con claridad y actúa con convicción. Ese es el verdadero poder, ser dueño de su mente para ser dueño de su destino. Cuando un hombre se compromete a desintoxicar su mente, comienza a notar cambios que van más allá de lo que imaginaba. No se trata únicamente de sentirse más relajado, sino de vivir con una nueva forma de interpretar la realidad, porque la mente, una vez limpia, deja de exagerar lo negativo y empieza a ver lo esencial. Lo que antes lo paralizaba, ahora se convierte en un reto manejable. Lo que antes lo confundía, ahora se ordena en pasos claros. Lo que antes lo hacía dudar, ahora se convierte en una señal de que está creciendo. Y todo esto sucede porque dejó de ser esclavo del ruido mental y empezó a ser dueño de su claridad. La claridad mental es una de las armas más poderosas que puede tener. Un hombre confundido siempre será débil, aunque tenga fuerza física, dinero o contactos. La confusión lo hace titubear, lo hace desperdiciar oportunidades, lo hace postergar lo que debería hacer hoy. Pero un hombre con la mente clara actúa con decisión. No necesita que todo esté perfecto para avanzar, porque su claridad le da confianza en medio de la incertidumbre. Esa es la diferencia entre los que esperan condiciones ideales y los que crean resultados en cualquier circunstancia. Y esa diferencia no se da afuera, se da adentro, en la manera en que se entrenan a limpiar su mente. Lo sorprendente es que muchos creen que este hábito requiere horas y horas, cuando en realidad basta con un momento de disciplina profunda. Una hora dedicada a desintoxicarse es suficiente para resetearse, para recuperar el control, para volver a la esencia. Porque en esa hora usted no solo suelta lo que lo intoxica, también recuerda quién es y hacia dónde quiere ir. Se recuerda a sí mismo que no es víctima de sus pensamientos, sino el líder de ellos. Y esa recordación constante es lo que mantiene a un hombre fuerte incluso en tiempos de caos. Si lo convierte en un hábito, comenzará a notar que cada aspecto de su vida responde de manera diferente. Su trabajo será más eficiente porque ya no pierde tiempo en distracciones internas. Sus relaciones serán más sanas porque ya no lleva basura emocional a cada conversación. Su cuerpo responderá con más energía porque el estrés mental ya no lo desgasta como antes. Todo fluye mejor cuando la mente está limpia, porque la mente es el filtro que colorea su experiencia entera. Si el filtro está sucio, todo se ve borroso. Si el filtro está limpio, todo se ve con más nitidez. Piense por un momento en cuántas decisiones importantes debe tomar en su vida. Elegir su camino, decidir en qué invertir su tiempo, determinar con quién compartir su energía. Ahora imagine tomar esas decisiones con una mente intoxicada, llena de ruido. El resultado sería inseguridad, arrepentimiento, retrocesos. Pero si toma esas decisiones con una mente desintoxicada, los resultados cambian radicalmente. Claridad, firmeza, crecimiento. Esa es la diferencia que marca dedicar una hora a su mente. No es un lujo, es una necesidad si quiere construir una vida de la que se sienta orgulloso. Recuerde esto con absoluta convicción: el hombre que no limpia su mente se convierte en esclavo de ella. Pero el hombre que la desintoxica se convierte en su maestro. Y un hombre que domina su mente es un hombre que inevitablemente dominará su destino. La mente intoxicada no solo roba claridad, también roba energía. ¿Cuántas veces ha terminado el día sintiéndose agotado, aunque físicamente no haya hecho tanto? Ese cansancio no proviene del cuerpo, proviene del ruido que no lo dejó descansar ni un instante. La mente, cuando está cargada de pensamientos innecesarios, consume energía como una máquina que nunca se apaga. Y mientras más se deja llevar por esa dinámica, más vive con la sensación de estar exhausto, de no tener fuerza para lo que realmente importa. Por eso la desintoxicación mental es también una forma de recuperar energía vital. Una hora de limpieza interna puede darle más fuerza que una noche completa de sueño sin orden. Porque el descanso no se mide solo en horas, se mide en la calidad de lo que lleva dentro. Cuando se da el tiempo de soltar lo que lo intoxica, su cuerpo responde de inmediato, la respiración se vuelve más profunda, los músculos se relajan, el corazón late con más calma. Porque mente y cuerpo no están separados. Lo que se dice en su cabeza se refleja en cada célula. Si se repite frases de tensión, su cuerpo se tensa. Si se repite frases de poder, su cuerpo se fortalece. Esa conexión es la razón por la que la claridad mental no solo mejora sus pensamientos, también mejora su salud, su postura, su manera de caminar por la vida. Un hombre con la mente limpia se mueve distinto, proyecta otra energía, transmite confianza sin necesidad de palabras.
Durante esta hora de práctica usted está entrenando un principio que pocos dominan, el principio de la dirección consciente. La mayoría vive a merced de lo que aparece en su cabeza como si no tuvieran opción. Pero usted está aprendiendo a decidir qué pensamientos se quedan y cuáles se van, qué frases se repiten y cuáles se desechan. Y esa decisión consciente, repetida con disciplina, lo convierte en un hombre distinto. Ya no reacciona a lo que piensa, ahora elige lo que piensa. Y esa elección es lo que separa a un hombre común de un hombre dueño de su destino. Piense en lo liberador que sería vivir con una mente que trabaja a su favor en lugar de en su contra. Una mente que no lo bombardea con críticas, sino que lo entrena con dirección. Una mente que no le recuerda fracasos, sino que le señala oportunidades. Una mente que no lo llena de ruido, sino de claridad. Esa es la mente que usted puede construir si se compromete a limpiar con intención. Porque la mente, como cualquier herramienta, se oxida si no se cuida, pero también se afila si se entrena. Y una mente afilada puede cortar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Lo que descubrirá es que cuanto más practique esta desintoxicación, más rápido reconocerá las señales de intoxicación. Ya no necesitará esperar a sentirse abrumado para reaccionar. Detectará de inmediato cuando un pensamiento no sirve y lo reemplazará al instante. Esa agilidad mental lo hará más fuerte, más resiliente, más preparado para cualquier desafío. Porque la vida no se vuelve más fácil, lo que cambia es usted. Y cuando cambia su manera de pensar, cambia la forma en que enfrenta todo lo que la vida pone frente a usted. Recuerde siempre, una mente limpia es un arma poderosa, y un hombre que la cultiva se convierte en alguien imposible de detener. La mente limpia es como un espejo en el que por fin puede ver con nitidez quién es y hacia dónde va. Cuando está llena de basura emocional, de voces ajenas y de pensamientos repetitivos, se deforma la imagen que tiene de sí mismo. Se mira y solo ve defectos, carencias, limitaciones. Pero al desintoxicarla, el reflejo cambia. Empieza a ver su capacidad, sus fortalezas, sus avances. Y esa visión clara de sí mismo es fundamental, porque todo lo que haga afuera está determinado por lo que cree de sí mismo adentro. Si se percibe débil, actuará como un hombre débil. Si se percibe fuerte, actuará como un hombre fuerte. Y esa percepción no nace de la realidad, nace del diálogo interno que alimenta cada día. Una hora de desintoxicación mental es, en esencia, una oportunidad para reconectar con usted mismo. Para dejar de escuchar por un momento las voces externas y atender la única voz que realmente importa. La suya. Esa voz no es la de la duda, no es la de la crítica, no es la del miedo. Esa voz, cuando se limpia, es la de la convicción, la de la calma, la de la confianza. Y cuanto más la entrene, más la escuchará incluso en medio del ruido externo. Porque no importa lo que digan los demás, lo que lo sostiene es lo que se dice usted en silencio. Lo más liberador de este proceso es descubrir que no necesita esperar circunstancias ideales para sentirse bien. Puede estar en medio de un día difícil, de una situación compleja, de un reto abrumador, y aún así tener claridad si su mente está limpia. Porque la limpieza no depende de lo que ocurre afuera, depende de la disciplina que tiene para detenerse y soltar lo que no le sirve. Esa disciplina es un acto de madurez, dejar de ser víctima de los pensamientos y convertirse en líder de ellos. Y cuando lidera su mente, inevitablemente lidera su vida. Piense en cuántas oportunidades perdió por no tener claridad en el momento correcto. Quizá dudó cuando debía actuar. Quizá se paralizó cuando debía avanzar. Quizá se conformó cuando debía exigir más de sí mismo. Ahora imagine cómo cambiaría su vida si llegara a cada decisión con la mente limpia, libre de ruido, enfocada en lo esencial. Esa diferencia marcaría no solo el resultado de sus decisiones, sino también la confianza con la que las toma, porque un hombre que piensa con claridad proyecta seguridad, y esa seguridad atrae confianza de los demás. En esta hora de desintoxicación, además de soltar y reemplazar, debe comprometerse a sembrar intencionalmente frases que lo definan en grandeza, no frases vacías, sino órdenes que su mente pueda obedecer. Yo decido lo que pienso. Mi mente trabaja a mi favor. Cada día estoy más fuerte y más claro. Estas frases repetidas con convicción son el nuevo lenguaje con el que comenzará a dirigirse, y cuanto más las use, más se convertirán en parte de su identidad. Porque un hombre no es lo que los demás dicen de él, es lo que él decide repetirse hasta que se convierte en verdad. Esa es la esencia de la desintoxicación mental. No se trata de vaciar para quedarse en silencio, se trata de vaciar para poder llenarse de lo que lo fortalece. Y cuando lo hace, descubre que su mente no es un enemigo, sino un aliado poderoso que lo impulsa en cada paso que da. Cuando usted se regala una hora para limpiar su mente, lo que realmente está haciendo es entrenarse en el arte de soltar. Soltar no significa rendirse ni ignorar lo que le preocupa.
Significa dejar de cargar con lo que no les sirve y liberar espacio para lo que sí. Muchos hombres viven como si llevaran un costal invisible lleno de pensamientos sin resolver, culpas del pasado, dudas del presente, miedos del futuro. Ese peso los hace caminar más despacio, reaccionar con más inseguridad y perder claridad en cada decisión. Pero cuando se compromete a desintoxicarse, descubre que puede dejar caer ese costal en cualquier momento. Y al hacerlo siente cómo la ligereza regresa a su vida. Lo más revelador de este proceso es entender que la mayoría de las preocupaciones nunca llegan a cumplirse. Estudios y experiencias lo confirman. Gran parte de lo que lo atormenta en silencio son escenarios inventados, miedos exagerados, conversaciones repetidas que jamás suceden como las imagina. Y aún así, mientras las repita, su cuerpo y su mente reaccionan como si fueran reales. Esa es la trampa de la intoxicación mental, convierte fantasmas en gigantes. Pero cuando dedica una hora a cuestionarlos, a ponerlos en papel, a enfrentarlos con claridad, descubre que no eran gigantes, eran sombras, y una sombra, cuando se le da luz, desaparece. La desintoxicación mental también tiene un efecto directo en sus emociones. Cuando la mente está saturada, cualquier cosa lo irrita, lo enoja o lo entristece. Su paciencia es mínima porque su capacidad de procesar ya está al límite, pero cuando limpia, se convierte en un hombre más sereno, con más control sobre sí mismo. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque ya no reaccionan contra una mente cargada, sino contra una mente despejada. Esa diferencia cambia completamente la manera en que se relaciona con los demás y en que enfrenta los retos de la vida. Durante esta práctica, algo esencial es reemplazar la autocrítica con autocompasión firme. No se trata de excusarse, sino de hablarse como un entrenador que busca lo mejor para usted. En lugar de repetirse soy un fracaso, puede decirse este error me enseña a mejorar. En lugar de nunca lo lograré, puede ordenarse cada día avanzo más hacia mi meta. Esa sustitución de frases es lo que construye una identidad nueva, porque su mente no distingue entre lo que es real y lo que se repite con convicción. Terminará obedeciendo lo que usted decida instalar en ella. Y si instala frases de poder, su vida comenzará a reflejarlas. Quiero que entienda que limpiar su mente no es un acto aislado, es una declaración de respeto hacia usted mismo. Es reconocer que merece vivir con claridad, que no tiene por qué estar a merced de pensamientos que lo hunden, que tiene el derecho y la responsabilidad de guiarse con un lenguaje interno que lo fortalezca. Esa hora de desintoxicación es un entrenamiento para recordarle a su mente quién manda. Y cada vez que lo haga, estará reafirmando que no es víctima de lo que piensa, sino el arquitecto de su vida, porque lo que siembra en su mente con intención, inevitablemente lo cosecha en su realidad. Cuando un hombre se compromete a desintoxicar su mente, no solo elimina pensamientos negativos, también descubre el poder de elegir qué sembrar en su interior. Esa es la parte más profunda de este proceso. Darse cuenta de que la mente no está destinada a llenarse de lo primero que aparece, sino que puede programarse con intención. Y al hacerlo, cambia el punto de partida de toda su vida. Porque sus pensamientos son la raíz, y lo que brota de esa raíz es su carácter, su conducta y sus resultados. Si la raíz está intoxicada, el fruto siempre será amargo. Pero si la raíz está limpia, cada acción, cada decisión y cada meta tendrá un sabor distinto, el sabor de la claridad y la fuerza interior. En esta etapa del proceso, lo que quiero que entienda es que desintoxicarse no significa solo vaciar, sino también reemplazar con grandeza. No basta con dejar de repetir pensamientos de derrota, debe comprometerse a instalar pensamientos de poder. Así como un terreno vacío puede llenarse de maleza si no se siembra nada, la mente vuelve a llenarse de ruido si no se siembra propósito. Por eso durante esta hora de limpieza, repítase con convicción, mi mente trabaja para mí, no contra mí, soy capaz de dirigir mis pensamientos. Cada día avanzo con más claridad y más confianza. Al principio pueden sentirse como frases forzadas, pero la repetición las convierte en verdad. Y cuando se convierten en verdad, cambian su manera de vivir. Piense en la diferencia entre alguien que se habla con duda y alguien que se habla con firmeza. El primero se paraliza ante cada decisión, se sabotea antes de empezar, vive pidiendo permiso a los demás para sentirse válido. El segundo actúa con confianza porque ya se dio permiso a sí mismo. No espera validación externa, no depende de elogios para avanzar, porque ha construido dentro de sí una voz más fuerte que cualquier crítica. Esa voz, la suya, es la que lo sostiene incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y lo extraordinario es que no nació con ella, la creó a través del hábito de limpiarse y hablarse con poder. Quiero que lo imagine con claridad. Una mente intoxicada es como un vaso lleno de agua sucia, no importa lo que intente ver, siempre estará turbio. Pero una mente limpia es como un vaso de agua clara.
Puede ver el fondo, puede reflejar la luz, puede saciar la sed. Esa diferencia no se siente solo en la mente, se refleja en su vida entera. Sus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no proyecta frustración interna en los demás. Su trabajo se vuelve más productivo porque ya no desperdicia energía en distracciones. Su propósito se vuelve más nítido porque ya no está escondido detrás del ruido. Todo comienza a ordenarse porque usted decidió empezar por lo invisible. Recuerde, cada hora que dedica a limpiar su mente es una inversión que multiplica su fuerza en todo lo que hace. Un hombre con claridad piensa mejor, decide mejor, actúa mejor, y ese hombre no es alguien distinto al que usted ya es usted mismo liberado de todo lo que lo intoxicaba. Esa es la verdadera recompensa de este hábito. Descubrir que siempre tuvo la fuerza, siempre tuvo la disciplina, siempre tuvo el poder, solo necesitaba despejar el camino para verlo con claridad. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de cuánto los controla su propio ruido interno hasta que lo enfrentan. Viven convencidos de que son libres, de que deciden con voluntad, pero en realidad cargan frases que los sabotean en silencio. No merezco más. No soy suficiente. Seguro fallo otra vez. Esas frases no siempre se escuchan en voz alta, pero actúan como hilos invisibles que tiran de cada movimiento, y lo más peligroso es que, mientras más las repiten, más reales se vuelven en su comportamiento. Por eso, la desintoxicación mental no es un ejercicio opcional, es un acto de liberación. Cada vez que limpia su mente, está rompiendo cadenas que lo mantenían atado a una versión limitada de usted mismo. Dedicar una hora a esta práctica significa detener la rutina, mirar hacia adentro y reconocer qué voces ha permitido que dirijan su vida. No todas son suyas. Algunas vienen de su infancia, otras de comparaciones con los demás, otras de fracasos que se quedó repitiendo, pero ninguna de ellas lo define. Lo que lo define es lo que decide creer hoy, lo que decide repetir ahora, lo que decide sembrar con intención. Y ese momento de detenerse, de examinarse, de soltar, es lo que lo convierte en un hombre consciente. Porque un hombre inconsciente vive gobernado por el ruido, pero un hombre consciente aprende a gobernar ese ruido hasta transformarlo en claridad. Lo más sorprendente es que, al limpiar la mente, también se limpia la manera en que se relaciona con los demás. Cuando su cabeza está intoxicada, proyecta irritación, inseguridad, impaciencia, sus relaciones se tensan porque lo que lleva dentro termina saliendo afuera. Pero cuando dedica esa hora a soltar y a reemplazar, empieza a interactuar desde un lugar distinto. Ya no habla desde la confusión, sino desde la calma. Ya no reacciona con enojo inmediato, sino con firmeza y claridad. Esa transformación no pasa desapercibida. Las personas lo perciben, lo respetan, confían más en usted, porque un hombre que se habla con poder transmite poder, incluso en su silencio. Quiero que imagine la diferencia entre enfrentar un desafío con una mente intoxicada y enfrentarlo con una mente limpia. En el primer caso, cada obstáculo parece una montaña, cada paso pesa, cada error lo hunde. En el segundo, el mismo desafío se convierte en un entrenamiento. No lo niega, no lo evita, pero lo enfrenta con más calma, con más estrategia, con más confianza en sí mismo. Eso es lo que significa limpiar su mente, no cambiar la vida, sino cambiar la manera en que la interpreta. Y al cambiar la interpretación, cambia también la respuesta, cambia la acción, cambia el resultado. Recuerde siempre esto. La mente es el filtro con el que experimenta todo lo que vive. Si el filtro está sucio, lo ve todo distorsionado. Si el filtro está limpio, lo ve todo con claridad. Una hora de desintoxicación mental es como limpiar ese filtro. No cambia la realidad, pero cambia completamente la manera en que la percibe. Y esa diferencia es suficiente para transformar un día, un camino, una vida entera. Un hombre que aprende a hacerlo de manera constante se convierte en alguien que ya no teme al ruido porque sabe cómo manejarlo, alguien que no necesita condiciones perfectas porque lleva orden en su interior. Y ese hombre inevitablemente avanza más lejos que los demás. Un hombre que dedica tiempo a limpiar su mente descubre que lo que parecía un caos interminable en realidad era solo falta de dirección. La mente, cuando no tiene un propósito claro, se llena de cualquier cosa. Preocupaciones, críticas, comparaciones, distracciones. Es como un campo abandonado que pronto se llena de maleza. Pero cuando usted decide dedicar una hora a ordenar ese campo, comienza a plantar lo que realmente quiere ver crecer. Esa es la esencia de la desintoxicación mental, no permitir que lo innecesario ocupe el espacio que pertenece a lo esencial. Y cuanto más practique este hábito, más notará que su vida empieza a reflejar el mismo orden que cultiva en su interior. Lo más poderoso es que la mente responde con rapidez. No necesita meses de entrenamiento para sentir la diferencia, basta con una sola hora de intención. Al principio tal vez se sorprenda de la cantidad de ruido que carga, de cuántas frases repetidas lo sabotean a diario.
Pero cuando las saca a la luz, cuando las observa sin miedo, se da cuenta de que no son tan fuertes como creía. Descubre que los pensamientos negativos no tienen poder propio. Se alimentan de la atención que usted les da. Y en el momento en que decide dejar de alimentarlos, empiezan a debilitarse hasta desaparecer. Esa es la verdadera liberación. Entender que la mente obedece lo que usted elige enfocar. Una mente intoxicada convierte cada error en un motivo para rendirse. Una mente limpia convierte cada error en un maestro. Esa diferencia cambia por completo la relación que tiene con su crecimiento. Porque ya no teme equivocarse, ya no se hunde en la autocrítica, ya no se queda paralizado. Al contrario, entiende que cada tropiezo es parte del proceso y que la manera de levantarse está en las frases que se repite en ese instante. Si se dice no sirvo para esto, se queda en el suelo. Si se dice esto me fortalece, se levanta con más energía. Y esas frases no surgen de la nada, se instalan durante la práctica de limpiar su mente. Quiero que imagine lo siguiente: un hombre que nunca desintoxica su mente vive como alguien que camina en un cuarto oscuro lleno de obstáculos. Tropieza, se golpea, se frustra, porque no ve nada con claridad, pero un hombre que dedica tiempo a limpiar enciende la luz. Los obstáculos siguen ahí, pero ahora puede verlos, esquivarlos o enfrentarlos con inteligencia. La diferencia no está en el cuarto, está en la luz que decidió encender. Y esa luz es su claridad mental, obtenida a través de esta disciplina. Recuerde, no hay neutralidad en el lenguaje interno. Cada palabra que se dice lo impulsa o lo detiene. Cada frase es un paso hacia adelante o hacia atrás. Si quiere una vida distinta, debe empezar por entrenar la voz que escucha en silencio todos los días, porque esa voz es la que determina qué tan lejos puede llegar. Y cuando un hombre aprende a dirigir esa voz, ya no necesita motivación externa para avanzar. Se convierte en su propio motor, en su propio líder, en el arquitecto consciente de su destino. Una mente intoxicada siempre exagera lo negativo y minimiza lo positivo. Se obsesiona con lo que falta y se olvida de lo que ya tiene. Esa mentalidad convierte cada paso en un peso, cada meta en una carga y cada día en una lucha contra sí mismo. Pero cuando dedica tiempo a limpiarla, empieza a recuperar el equilibrio. Se da cuenta de que no todo lo que pensaba era cierto, que muchas de sus preocupaciones eran ilusiones alimentadas por el miedo y que gran parte de su sufrimiento no provenía de la realidad, sino de la manera en que la interpretaba. Esa comprensión es un despertar. Entiende que no necesita cambiar todo afuera para sentirse mejor, necesita cambiar primero lo que ocurre dentro. Lo más transformador es que al desintoxicar su mente, se reconecta con su presente. La intoxicación mental lo arrastra constantemente al pasado con culpas y al futuro con miedos, pero le impide vivir el único momento que realmente existe, ahora. Y el ahora es donde se toman las decisiones, donde se avanza, donde se construye carácter. Cuando limpia, vuelve a experimentar la vida con frescura. Ya no camina con la mirada en lo que ya pasó, ni con los ojos fijos en lo que aún no ocurre, camina con atención plena al paso que está dando. Y esa atención le devuelve poder, porque la vida solo se puede transformar en el instante en el que se actúa. La desintoxicación mental también le permite escuchar con más claridad su propia voz. Mientras su cabeza está llena de ruido, esa voz queda enterrada. No sabe si lo que escucha es su verdadero deseo o la opinión de otros repetida hasta el cansancio, pero cuando suelta lo que no sirve, empieza a distinguir lo auténtico. Y esa autenticidad es la base de la confianza en uno mismo, porque un hombre que se escucha con claridad ya no se deja arrastrar por comparaciones ni por expectativas ajenas. Vive de acuerdo con su verdad, y esa coherencia se convierte en su mayor fortaleza. Imagine lo distinto que sería enfrentar un reto con una mente intoxicada y con una mente limpia. En el primer caso, cualquier tropiezo se siente como el fin, cualquier crítica lo derrumba, cualquier dificultad lo hace querer abandonar. En el segundo, los mismos tropiezos se convierten en lecciones, las críticas en información para mejorar y las dificultades en entrenamientos para crecer. La realidad es la misma, pero la experiencia es completamente diferente porque el filtro cambió, y ese filtro depende de si usted se disciplina o no a limpiarlo. Recuerde siempre, su mente es el centro de mando de su vida. Todo lo que piense afecta lo que siente, lo que decide y lo que hace. Si quiere transformar sus resultados, debe empezar por transformar lo que permite en su interior. Una hora de desintoxicación no es un gasto de tiempo, es la inversión que le devuelve claridad, energía y confianza. Porque un hombre que controla su mente no necesita que el mundo cambie para avanzar, tiene el poder de avanzar en cualquier circunstancia. Y ese poder, una vez que lo prueba, se convierte en el secreto que lo distingue de todos los demás. Lo más poderoso de este proceso no es solo la calma inmediata que obtiene al limpiar su mente, sino la certeza de que siempre puede volver a empezar.
Piense en cuántos hombres se quedan atrapados en pensamientos de culpa por el pasado o en miedos por el futuro, creyendo que ya es demasiado tarde para cambiar. Esa es la mentira más grande que puede aceptar, que sus pensamientos son una condena permanente. La verdad es que cada hora de desintoxicación es una oportunidad para reiniciar, para resetear su interior y recuperar la claridad. No importa cuántos errores haya cometido ni cuánto ruido haya acumulado, siempre puede decidir, ahora suelto, ahora limpio, ahora retomo el control. Esa decisión, tomada una y otra vez, es lo que lo convierte en un hombre indestructible. Lo que muchos nunca descubren es que la fuerza mental no se mide en no tener pensamientos negativos, sino en la capacidad de reemplazarlos cuando aparecen. Porque el ruido nunca desaparece por completo, siempre habrá distracciones, siempre habrá dudas, siempre habrá voces externas que intenten debilitarlo. Pero un hombre entrenado en desintoxicar su mente ya no se deja arrastrar, reconoce la presencia del ruido, lo observa y lo suelta, y en su lugar coloca frases de poder, afirmaciones de claridad, órdenes que lo fortalecen. Ese hábito repetido se convierte en su mayor ventaja frente a cualquier desafío. La habilidad de mantenerse en control incluso cuando todo alrededor parece caótico. La mente limpia también lo hace más valiente. Porque cuando el ruido lo domina, el miedo se multiplica y lo hace ver riesgos donde no los hay. Pero cuando despeja su interior, el miedo se reduce a su tamaño real y puede enfrentarlo con decisión. Esa valentía no significa ausencia de temor, significa que ahora tiene suficiente claridad para avanzar a pesar de él. Y cada vez que lo hace, cada vez que toma acción con una mente limpia, su confianza crece, su carácter se fortalece y su identidad se solidifica. Comienza a verse a sí mismo no como alguien limitado, sino como alguien capaz de enfrentar lo que sea. Quiero que lo piense con detenimiento. ¿Cómo sería su vida si llegara a cada decisión importante con una mente limpia? Si antes de cada paso se regalara una hora de claridad para soltar lo que no sirve y enfocarse en lo que importa, no solo tomaría mejores decisiones, también viviría con más paz, con más energía, con más congruencia. Porque un hombre intoxicado vive en reacción, pero un hombre limpio vive en intención. Y esa intención es la que separa una vida común de una vida extraordinaria. Recuerde siempre esta verdad. Usted no es esclavo de su mente, es el líder de ella. Cada hora de desintoxicación que practique es una declaración de dominio personal, un recordatorio de que su poder no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que decide mantener dentro. Y cuando un hombre se entrena en esa disciplina, deja de ser alguien arrastrado por las circunstancias y se convierte en alguien capaz de crearlas. Ese es el verdadero fruto de limpiar su mente, descubrir que el control siempre estuvo en usted. Un hombre que aprende a desintoxicar su mente entiende un secreto que transforma su vida para siempre. La verdadera libertad no está en lo que tiene, ni en lo que logra, ni en lo que controla afuera. La verdadera libertad está en no ser esclavo de sus propios pensamientos. Porque puede perder dinero, puede perder estatus, puede perder relaciones, pero mientras conserve la capacidad de limpiar su mente, nunca perderá el poder de empezar de nuevo. Ese es el tesoro más grande. Saber que sin importar lo que pase, siempre tiene dentro de sí la llave para recuperar claridad, fuerza y dirección. Y esa llave se activa cada vez que dedica una hora a soltar lo que lo intoxica y a sembrar lo que lo fortalece. Piense en lo que significaría vivir con la certeza de que su mente está bajo su mando. Ya no tendría que temer al fracaso, porque sabría limpiarse de él y seguir adelante. Ya no tendría que quedar atrapado en la culpa, porque sabría soltar lo que ya no puede cambiar. Ya no tendría que detenerse frente al miedo, porque sabría reemplazarlo por convicción. Esa libertad interior lo convertiría en un hombre inquebrantable. Un hombre capaz de sostenerse incluso en medio de las tormentas más oscuras. Y no porque la vida sea fácil, sino porque usted ya no camina con una mente contaminada, sino con una mente clara, ordenada y enfocada. Lo extraordinario de este proceso es que no necesita esperar años para sentir la diferencia. Una sola hora de desintoxicación puede darle un vistazo de la vida que siempre pudo tener, una vida con más calma, con más control, con más confianza en sí mismo. Y si convierte esa práctica en un hábito, cada hora acumulada será como un ladrillo que construye una fortaleza interna imposible de derribar. Esa fortaleza no se ve desde afuera, pero se siente en su presencia, en su mirada, en la seguridad con la que enfrenta cada día. Y quienes lo rodean lo notarán. Verán a un hombre que no se quiebra con facilidad, que irradia certeza, que inspira respeto. Recuerde con absoluta claridad, su mente es el filtro de todo lo que vive. Si no la limpia, incluso lo bueno se contamina, pero si la desintoxica, incluso lo difícil se convierte en entrenamiento. Esa es la diferencia que define destinos. No hay éxito duradero, no hay disciplina firme, no hay crecimiento verdadero sin una mente clara.
Y usted tiene hoy la oportunidad de empezar, de comprometerse, de declarar que nunca más permitirá que el ruido gobierne su vida. Grábelo en lo más profundo: un hombre que limpia su mente es un hombre que recupera su poder, porque lo que siembra en silencio se convierte en la voz que lo guía, y esa voz lo lleva a conquistar todo lo que parecía imposible. Esa es la esencia de este mensaje: no busque afuera lo que ya tiene dentro. No espere milagros, cree disciplina. No espere claridad, genere claridad. Una hora basta para empezar, pero una decisión firme basta para cambiarlo todo. Y si hoy se compromete a desintoxicar su mente, habrá dado el paso que separa a los que sobreviven de los que conquistan. Su destino comienza cuando decide pensar con intención. Y ese momento puede ser ahora. Muchos hombres creen que decir «soy el mejor» es arrogancia, cuando en realidad es una declaración de responsabilidad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la grandeza no nace del ego, sino de la mentalidad. Decirte «soy el mejor» no significa creerte superior a otros, significa exigirte vivir a la altura de tu máximo potencial. Porque cuando repites esas palabras con intención, tu mente comienza a responder con acción. Empiezas a pensar, trabajar y decidir como alguien que sabe lo que vale. La mayoría se habla con miedo, duda o culpa, y por eso se quedan pequeños. Pero el hombre que se repite «soy el mejor» todos los días está programando su mente para actuar con excelencia, con disciplina y con propósito. La mente obedece lo que cree. Y si tú crees que eres el mejor, tu vida empieza a reflejar esa creencia. No porque seas perfecto, sino porque cada día te esfuerzas por merecer esas palabras. Soy el mejor no es vanidad. Es compromiso con la versión más poderosa de ti mismo. Decirte «soy el mejor» no es una frase vacía, es una decisión mental. Es una forma de recordarle a tu mente que tú eres el responsable de tu destino, no tus circunstancias. Cuando pronuncias esas palabras con intención, estás encendiendo una chispa de poder interior que cambia la manera en que te ves, actúas y enfrentas la vida. No se trata de creerte invencible, sino de asumir que tienes dentro de ti todo lo necesario para mejorar cada día. El hombre que se dice «soy el mejor» no lo hace porque ya llegó, sino porque sabe que está dispuesto a llegar. Es una declaración de compromiso con el crecimiento constante, porque la mente humana se moldea con repetición. Si te repites tus límites, te vuelves limitado. Si te repites tu grandeza, comienzas a comportarte como alguien grande. Los hombres que triunfan no esperan que la confianza llegue del exterior, la fabrican internamente con su diálogo diario. Se dicen «soy capaz, puedo hacerlo, tengo lo necesario», incluso cuando el entorno no les da razones para creerlo. Esa repetición crea enfoque, dirección y poder. La fe en uno mismo no surge de la suerte, surge de la disciplina mental. Cada vez que eliges afirmarte, estás entrenando a tu mente a obedecer tu propósito en lugar de tu miedo. Porque la mente, por naturaleza, duda. Siempre buscará excusas, razones para no actuar, razones para rendirse. Pero cuando tu voz interna la corrige con fuerza y le recuerda quién manda, todo cambia. Hablarte como el mejor es liderarte. Y un hombre que se lidera a sí mismo deja de depender del reconocimiento de los demás. Soy el mejor no significa ser perfecto, significa ser consciente de tu potencial. Significa levantarte cada día con la intención de superar tu versión anterior. Es una afirmación que te obliga a moverte, a actuar, a crecer. No puedes decir «soy el mejor» y seguir actuando con mediocridad. La mente no tolera esa incongruencia. Tarde o temprano, tus acciones se alinean con tus palabras. Y eso es precisamente lo que hace que funcione. Te exige ser coherente. Porque cuando repites esa frase, no solo estás afirmando algo, estás haciendo una promesa contigo mismo. Prometes no conformarte, no rendirte, no culpar a otros por tus resultados. Prometes dar tu máximo sin importar el entorno. Cada vez que digas «soy el mejor», dilo con calma, con convicción, con el peso de quien entiende lo que eso significa. No lo digas para compararte con otros, dilo para recordarte lo que puedes ser. Porque el verdadero enemigo no es la competencia. Es tu propia versión débil. Y cada vez que te repites que eres el mejor, estás fortaleciendo tu identidad frente a esa parte de ti que duda. Estás eligiendo avanzar, aun cuando el miedo te quiera detener. Estás decidiendo actuar con la mente de un ganador, porque el hombre que se habla con fuerza, se mueve con fuerza, y el que se mueve con fuerza, crea una vida a la altura de su mentalidad. Todo empieza con una frase simple pero poderosa. Soy el mejor. Cuando te dices «soy el mejor», no estás describiendo una realidad actual, estás decretando la dirección de tu vida. Es una afirmación de liderazgo personal, una orden que le das a tu mente para que actúe en consecuencia. Porque la mente humana no trabaja con lo que tienes, sino con lo que crees que mereces. Si crees que eres promedio,
tomarás decisiones promedio. Pero si te dices que eres el mejor, tus acciones comenzarán a reflejarlo. Cambiará tu postura, tu tono de voz, la forma en que enfrentas los retos. No porque la frase tenga magia, sino porque tu enfoque mental empieza a transformarse. Todo lo que haces se alinea con esa creencia. Empiezas a actuar con precisión, a pensar con claridad y a hablar con autoridad. Las palabras crean realidad. Y soy el mejor es la más poderosa de todas cuando la respaldas con disciplina. La mayoría de los hombres tiene miedo de afirmar su grandeza. Piensan que decir soy el mejor es arrogante, cuando en realidad es una muestra de compromiso con su potencial. El arrogante lo dice para impresionar, el disciplinado lo dice para responsabilizarse. Cuando un hombre se dice a sí mismo soy el mejor, no está diciendo soy superior a ti, está diciendo voy a dar lo mejor de mí. Es una promesa de excelencia. Es mirar tus defectos de frente y decir, voy a mejorarlos hasta convertirlos en fortalezas. Porque el verdadero ganador no se oculta detrás de sus debilidades. Las enfrenta. Y para enfrentarlas necesita fe, no duda. Cada día que te levantas y te repites que eres el mejor, estás construyendo una identidad inquebrantable. Porque la mente no sigue tus intenciones, sigue tu autoconcepto. Si te ves como débil, actuarás débil. Si te ves como fuerte, tu comportamiento lo reflejará. Esa es la diferencia entre los hombres que avanzan y los que se estancan. El secreto está en entender que soy el mejor no es una frase para cuando te sientes bien, sino para cuando te sientes mal. Decírtelo en medio del éxito es fácil. Hacerlo en medio del fracaso es lo que forja carácter. Un hombre que se repite soy el mejor cuando las cosas van mal, está construyendo una mente imposible de quebrar, porque en ese instante no está mintiéndose. Está eligiendo una dirección emocional diferente. Está decidiendo no hundirse en la duda, sino reforzarse con fe. El mundo no necesita más hombres que hablen de sus límites, necesita más hombres que hablen de su potencial incluso en los días oscuros. Si tú no crees en ti cuando todo se cae, ¿por qué habría de hacerlo el resto? La confianza no se construye en la comodidad, se forja en la dificultad. Decirte, soy el mejor, es programar tu mente para levantarte con propósito. Te obliga a pensar en grande, a exigirte más, a dejar de justificarte, porque quien se cree el mejor no se permite mediocridad, no procrastina, no se excusa, no busca culpables. Sabe que si quiere mantener esa identidad debe respaldarla con acción. Y eso cambia todo. Tu cuerpo empieza a responder a la exigencia mental. Te levantas con más energía, hablas con más firmeza, trabajas con más enfoque. Tus resultados empiezan a elevarse no porque tengas suerte, sino porque estás actuando desde una mente poderosa. La diferencia entre el éxito y la mediocridad está en lo que te dices justo antes de rendirte. Si en ese momento repites soy el mejor, tu cerebro cambia de modo víctima a modo conquista. Se activa la parte de ti que recuerda quién eres, lo que vales y lo que puedes lograr. Muchos hombres esperan que los demás los reconozcan para sentirse grandes. Pero los verdaderos ganadores se reconocen a sí mismos primero. No necesitan un trofeo, una validación o un aplauso. Su autoestima no depende del ruido externo, sino de la voz interna que les dice, eres capaz, eres valioso, eres el mejor. Y esa voz, cuando se entrena, se vuelve más fuerte que cualquier crítica. Hablarte así no es ego, es conciencia. Es saber que tu vida mejora en la misma medida en que mejora tu conversación interna. Porque si te tratas como un campeón, tu mente empezará a buscar razones para demostrarlo. Y ese es el principio del éxito duradero. No buscar confianza en el mundo, sino construirla dentro de ti con cada palabra. Porque el hombre que se habla como un ganador termina viviendo como uno. Cuando te dices soy el mejor, estás tomando control del relato que tu mente usa para definirte. Todos los hombres llevan dentro una voz que comenta cada acción, cada fracaso y cada decisión. Esa voz puede ser tu peor enemigo o tu mayor mentor. Si no la dominas te destruye, pero si la entrenas te impulsa. El problema es que la mayoría vive con una mente que lo sabotea en silencio. Cada vez que cometen un error, esa voz les dice, ¿ves? No puedes. Sabía que ibas a fallar, no eres suficiente. Y esas frases se convierten en órdenes inconscientes que frenan todo progreso. Por eso, cuando dices soy el mejor, no estás hablando con el mundo, estás hablándole directamente a esa voz. Estás diciéndole que ya no aceptas sus mentiras, que tú decides quién eres y cómo vas a pensar. Es un acto de rebelión mental, una afirmación de liderazgo sobre ti mismo. Porque el hombre que no domina su mente vive esclavizado por ella. Soy el mejor no es una frase para aparentar confianza. Es una herramienta para construirla. Es la cuerda a la que te aferras cuando las cosas parecen derrumbarse. Porque creer en ti cuando todo va bien es fácil. Pero hacerlo cuando no ves resultados requiere fuerza interna. Y esa fuerza nace del lenguaje que usas contigo mismo.
Los hombres más disciplinados, los que logran lo imposible, tienen una conversación interna completamente diferente a la del promedio. No se castigan, se corrigen, no se quejan, se enfocan, no se rinden, se recalculan, se dicen, esto no me detiene, esto me fortalece, estoy más cerca. Esa mentalidad no surge de la suerte, surge del entrenamiento, de repetir todos los días las palabras que te convierten en tu mejor versión, incluso cuando aún no la ves. Porque tu mente no espera resultados para creer, necesita creencias para crear resultado. Cuando te repites que eres el mejor, tu energía cambia. Tu cuerpo lo siente. Tu lenguaje corporal se alinea con tus pensamientos. Caminas distinto, hablas distinto, miras distinto. No porque creas que no puedes fallar, sino porque sabes que incluso si fallas, te levantarás. Esa confianza no es arrogancia, es convicción. Es la certeza de que tu valor no depende del resultado, sino del esfuerzo. El hombre que se dice soy el mejor no se detiene por un tropiezo porque entiende que cada error es una parte del proceso. Cada caída se convierte en entrenamiento, cada crítica en combustible, cada obstáculo en una oportunidad de probar su determinación. Esa es la mentalidad que separa a los hombres ordinarios de los extraordinarios. Los primeros se hablan con miedo, los segundos con fe, y no se trata de negar la realidad. Hablarte como el mejor no significa que ignores tus debilidades, sino que no te defines por ellas. Reconoces tus errores, pero no los conviertes en identidad. Dices esto me salió mal, pero no, yo soy un fracaso. La diferencia es enorme, porque tu mente construye su identidad con las palabras que repites. Si repites tus defectos, los fortaleces. Si repites tu grandeza, la expandes. Por eso, la frase, soy el mejor, es una forma de reprogramación. Es una orden directa a tu subconsciente para que deje de enfocarse en el pasado y comience a actuar como un ganador. Y cuando tu mente adopta esa identidad, tu vida entera cambia. Dejas de compararte, de envidiar, de competir sin propósito. Empiezas a vivir con estándares altos, pero desde la calma. Ya no buscas ser mejor que los demás, solo buscas ser mejor que ayer. El poder de esta mentalidad está en la consistencia. No sirve decirlo una vez y olvidarlo. Tienes que repetirlo hasta que se vuelva tu forma natural de pensar. Cada día, en cada decisión, en cada duda, recuérdalo. Soy el mejor. Porque esas tres palabras son una promesa. Una promesa de mantenerte enfocado cuando los demás se distraen, disciplinado cuando los demás se rinden, y firme cuando los demás dudan. Soy el mejor no es una descripción de tu presente, es una dirección hacia tu futuro. Es la brújula que guía tus pasos cuando el camino se nubla. Y cuando aprendes a sostener esa afirmación incluso en los momentos más oscuros, te conviertes en un hombre imposible de quebrar. Porque el que domina su conversación interna, domina su destino. Y tú, cada vez que repites esas palabras, estás construyendo el tuyo. Soy el mejor es más que una frase. Es un estándar. Es la manera en que eliges enfrentarte a la vida cuando nadie te está mirando. Los hombres verdaderamente grandes no se autoproclaman, se autodirigen. No usan esas palabras para impresionar al mundo, las usan para exigirse más a sí mismos. Porque cada vez que dices, soy el mejor, estás haciendo un pacto con tu propio potencial. Le estás diciendo a tu mente que no vas a rendirte, que no vas a conformarte, que no vas a actuar como alguien promedio. La frase no es una medalla, es una responsabilidad. Te obliga a pensar mejor, a actuar mejor, a decidir mejor, te saca del modo víctima y te coloca en el modo creador. Ya no culpas, no esperas, no dudas, te mueves. Y esa es la diferencia entre los hombres que sueñan con éxito y los que lo construyen. Los primeros esperan sentir confianza, los segundos la generan con sus palabras. Decirte, soy el mejor no significa que ignores tus errores, sino que no te permites quedarte en ellos. El promedio se lamenta, el ganador se analiza, el promedio dice fallé, el ganador dice aprendí, el promedio se castiga, el ganador se reprograma, porque sabe que la mente no se fortalece con culpa sino con dirección. Cada vez que caes, tu diálogo interno debe recordarte hacia dónde vas. Y si en ese momento repites, soy el mejor, tu mente entiende que el error no define tu identidad, sino que alimenta tu crecimiento. Esa es la verdadera mentalidad de un campeón. Transformar cada tropiezo en un entrenamiento. No existe un solo hombre exitoso que no haya fallado miles de veces. La diferencia es que nunca se habló como un perdedor. Mantuvo firme su voz interna incluso cuando todo parecía ir en su contra. Quiero que hagas algo. Si este mensaje te resuena, si estás comprometido con convertirte en tu mejor versión, suscríbete a este canal y escríbeme en los comentarios qué frase te repetirás desde hoy para recordar quién eres. No importa cuál sea, soy el mejor, nada me detiene, nací para esto. Lo importante es que te pertenezca. Que cuando la digas,
sientas que te despierta algo dentro, porque esas palabras serán el ancla que te sostendrá cuando la duda regrese, y lo hará. No puedes evitar el miedo, pero puedes entrenar la voz con la que lo enfrentas. Hablarte como el mejor no es un ejercicio de ego, es una herramienta de enfoque. Cada vez que repites esas 3 palabras, estás alineando tu energía, tus pensamientos y tus acciones. Estás enviándole a tu mente una orden clara: nada me detiene hasta lograrlo. Y aunque el mundo no lo entienda, tú lo sentirás. Porque cada palabra tiene poder, y la repetición diaria la convierte en identidad. Soy el mejor no se dice una vez y ya. Se dice cuando estás cansado, cuando te sientes solo, cuando fallas, cuando no ves progreso. En esos momentos en los que tu mente quiere rendirse, tu voz debe levantarse. Porque si tú no te recuerdas quién eres, la vida te hará dudarlo. Y el hombre que olvida su poder pierde su rumbo. Pero el que lo afirma todos los días, incluso en silencio, nunca se quiebra. Porque la fuerza más grande de un ganador no está en sus resultados, sino en su convicción. Decirte, soy el mejor, es construir una mentalidad de excelencia que no depende del entorno, sino de tu decisión interna. Es entender que los resultados no te definen, sino que los resultados reflejan cómo te hablas y cómo actúas después de cada caída. Los hombres comunes buscan motivación, los hombres con propósito crean su propio impulso, y esa creación empieza en el lenguaje. Cada palabra que te dices es un ladrillo con el que construyes tu identidad. Si te repites tus limitaciones, levantas un muro que te encierra. Pero si te repites tu poder, levantas una fortaleza que te protege. Soy el mejor. Es ese ladrillo mental que te recuerda que naciste para más, que tus metas no son casualidad, que tu deseo de avanzar no es arrogancia, sino una llamada interior que exige respuesta. Es la voz de tu potencial tocando la puerta y pidiéndote coherencia. Si vas a decir que eres el mejor, vive, trabaja y piensa como tal. El hombre promedio repite lo que siente. Si tiene miedo, se habla con miedo. Si está triste, se habla con tristeza. Pero el hombre disciplinado hace lo contrario. Usa sus palabras para cambiar lo que siente. No espera sentirse motivado para actuar. Actúa hasta que su mente se convence. Esa es la diferencia entre vivir condicionado por el entorno o vivir guiado por propósito. Soy el mejor no es una frase de emoción, es una frase de decisión. Es una declaración que transforma el no puedo en voy a hacerlo, que convierte la incertidumbre en acción. Porque cuando te lo repites, tu cerebro se ajusta a esa instrucción, empieza a buscar soluciones, a generar confianza, a elevar tu estándar. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es repetido. Acepta como verdad lo que escucha más veces. Por eso el diálogo interno es el arma más poderosa que tienes, y si no la controlas te destruye. Hablarte con grandeza no significa negarte tus errores, sino impedir que se conviertan en excusas. El hombre débil se esconde detrás de sus fracasos, el fuerte los enfrenta con mentalidad de crecimiento. Dice, fallé pero sigo siendo el mejor. Porque no está hablando de un resultado, está hablando de una identidad. El mejor no es el que nunca cae, sino el que nunca deja de levantarse con propósito. Cada vez que fallas y te repites esa frase, estás moldeando una mente que no se rinde. Estás diciéndole a tu subconsciente, esto no cambia quién soy. Esa es la esencia de la resiliencia. Mantener la fe en tu poder cuando la vida te da razones para dudarlo. Los hombres que alcanzan la cima no son los que siempre creen en sí mismos, son los que, incluso cuando dudan, siguen actuando como si creyeran. Y eso solo es posible cuando tu diálogo interno está entrenado. Muchos hombres fracasan no por falta de talento, sino porque permiten que su voz interna se convierta en su enemigo. Se insultan, se comparan, se desvalorizan. No entienden que cada palabra que lanzan contra sí mismos es una semilla de derrota. Pero los hombres que dominan su mente hacen lo contrario. Se hablan con respeto, con firmeza, con dirección, no porque se sientan grandes, sino porque se niegan a tratarse como pequeños. Esa es la raíz de toda transformación. Si te hablas con debilidad, vivirás débil. Si te hablas con poder, construirás poder. El lenguaje interno es una profecía que se cumple sola. Y cuando te repites soy el mejor con convicción, tu cuerpo, tus emociones y tus decisiones comienzan a alinearse con esa declaración. La fe en ti no es un sentimiento, es una construcción diaria. Se edifica palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. Y si eres constante, llegará un momento en que ya no tendrás que decirlo, porque lo habrás demostrado. Decirte soy el mejor es una afirmación que, cuando la tomas en serio, se convierte en una guía de conducta. No se trata de inflar tu ego, sino de elevar tus estándares. Es recordarte que, sin importar lo que hagas, lo harás con excelencia. Porque quien se repite que es el mejor no puede permitirse la mediocridad.
No busca hacer las cosas por obligación, sino por convicción. Cada acción se convierte en una oportunidad para comprobar que su mentalidad está viva. Si entrenas, entrenas con foco. Si trabajas, trabajas con precisión. Si hablas, hablas con claridad. Soy el mejor no es solo una creencia, es una forma de vivir. Es entender que la calidad con la que haces lo pequeño es la que determina si estás preparado para lo grande. La mayoría busca reconocimiento externo, pero los verdaderos ganadores no trabajan para ser vistos. Trabajan para sentirse en paz con el esfuerzo que dieron. El hombre que se dice soy el mejor no espera que los demás lo validen, porque su aprobación interna es suficiente. Vive bajo su propio código, y ese código está basado en la responsabilidad. No se queja, no culpa, no pone excusas. Sabe que ser el mejor no es un título, es una práctica constante. Es cumplir incluso cuando nadie está mirando. Es hacer lo correcto aunque nadie lo aplauda. Es mantener la palabra, aunque nadie lo recuerde. Esa integridad silenciosa es la que diferencia a los hombres que dejan huella. Porque la grandeza real no se grita, se demuestra. No con palabras vacías, sino con una disciplina que habla por sí sola. Si dices soy el mejor, asegúrate de que tus actos respalden esas palabras. Porque si tus acciones no sostienen tu afirmación, tu mente dejará de creerla. Y cuando la mente deja de confiar en tu palabra, pierdes el control sobre ti mismo. El poder de soy el mejor radica en la coherencia. Cuando piensas como un ganador, pero actúas como uno derrotado, generas conflicto interno. Pero cuando lo piensas, lo dices y lo haces, todo se alinea. La confianza no surge de lo que dices una vez, sino de lo que repites y cumples. Por eso, los hombres exitosos tienen una mente tranquila. Confían en sí mismos porque su palabra vale. No dicen soy el mejor para sentirse bien, sino porque lo respaldan con acción diaria. Cada día que cumples con tus deberes, cada vez que haces lo que dijiste que harías, refuerzas esa identidad. Estás diciéndole a tu mente, puedo confiar en mí. Y esa es la base de la verdadera autoestima. No las frases, sino los hechos. Hablarte como el mejor también implica hablarte con dirección, no con perfección. Porque incluso el hombre más fuerte tiene días donde se equivoca. Pero la diferencia es cómo se habla después del error. El débil se castiga, el fuerte se corrige. El débil dice, soy un fracaso. El fuerte dice, soy mejor que esto. Esa frase tan simple te levanta cuando el resto se hunde, porque reconoce el error pero no lo convierte en identidad. Te recuerda que eres más grande que cualquier tropiezo. Esa es la esencia de un ganador. No niega sus caídas, las usa para crecer. Soy el mejor es una declaración que te exige aprender, no presumir. Es una promesa de que, sin importar lo que pase, seguirás avanzando. Porque el mejor no es el que gana siempre, sino el que nunca deja de exigirse. Y cuando esta mentalidad se vuelve parte de ti, ya no necesitas gritarla. Se siente. Tu energía cambia. Tu presencia impone respeto. Tu mirada comunica certeza. La gente confía en ti no por tus palabras, sino porque percibe tu convicción. Eres un hombre que se mueve con propósito, no con ansiedad, que enfrenta la adversidad sin perder la calma, porque sabe quién es. Y ese conocimiento es lo que te vuelve imparable. Cuando la vida te pruebe, no tendrás que buscar fuerzas. Tu voz interna ya las habrá preparado. Y mientras los demás reaccionan al entorno, tú lo moldeas con tu actitud. Porque cuando repites, soy el mejor, no solo estás hablando con tu mente, estás dándole una orden al universo para que se alinee con tu determinación. Soy el mejor no es una frase para inflarte. Es un recordatorio para mantenerte enfocado. Porque ser el mejor no se trata de competir con los demás, sino de superarte a ti mismo cada día. Es una batalla silenciosa contra tu pereza, tu miedo y tu duda. Es mirarte al espejo y decir, hoy voy a dar más que ayer. El hombre que vive con esa mentalidad no necesita demostrar nada a nadie, solo a sí mismo. No busca reconocimiento, busca progreso. No busca atención, busca resultados. Y eso cambia todo. Porque cuando trabajas desde la convicción de que ya eres capaz, tu energía se expande. Dejas de esperar aprobación y empiezas a generar respeto. La gente lo siente, lo percibe, y te sigue sin que tengas que decir nada. Porque la fuerza más poderosa de un líder es la seguridad silenciosa que proyecta cuando sabe lo que vale. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Decir soy el mejor también te pone bajo prueba. Cada día que lo repites, la vida te preguntará si realmente lo eres. Te pondrá obstáculos, tentaciones, momentos de debilidad. No para destruirte, sino para comprobar si tus palabras tienen fundamento. Y en esos momentos, tu diálogo interno marcará la diferencia. El hombre débil se derrumba ante la dificultad y se dice, quizás no era para mí.
El hombre fuerte se mira al espejo y repite con calma: no me detengo, soy el mejor. No lo dice desde la soberbia, sino desde la responsabilidad, porque entiende que ser el mejor no significa ganar siempre, sino mantenerse firme incluso cuando todo sale mal. Es esa mentalidad la que convierte el fracaso en entrenamiento y el dolor en poder. Cada desafío que superas es una confirmación de que tus palabras eran verdad, y aunque parezca simple, lo que dices en tu mente justo antes de rendirte es lo que determina tu destino. En ese instante tienes dos caminos: alimentar la voz que te dice que no puedes, o alimentar la voz que te dice que eres el mejor. La primera te paraliza, la segunda te impulsa. Esa elección repetida miles de veces es lo que construye tu carácter. Los ganadores no nacen confiados, se hacen repitiendo las palabras correctas hasta que su mente las asume como ley. No esperan a sentirse listos, actúan desde la fe en su capacidad. Cada día refuerzan su identidad con frases que los elevan, y no importa cuántas veces caigan, porque su voz interna los levanta más rápido de lo que el mundo puede derribarlos. Cuando te hablas como el mejor, no estás huyendo de la realidad, la estás rediseñando. Estás tomando lo que otros ven como límite y transformándolo en motivo. La mente obedece la narrativa que le das. Si le dices que estás acabado, se apaga. Si le dices que estás aprendiendo, se adapta. Si le dices que eres el mejor, se activa. Y esa activación cambia tu postura, tu mirada, tu tono. Empiezas a comportarte como un hombre que confía en sí mismo. Y lo más importante, empiezas a atraer las oportunidades que antes no veías. Porque tu energía cambia la forma en que enfrentas el mundo. Ya no dudas de si lo mereces, lo tomas. Ya no esperas el momento perfecto, lo creas. Ya no buscas permiso, avanzas. Porque un hombre que se dice soy el mejor ha comprendido algo que la mayoría olvida: que su vida no depende de lo que tiene, sino de lo que cree ser. Y si cree que es el mejor, acabará comportándose como tal, hasta que el mundo se vea obligado a reconocerlo. Decirte soy el mejor no es una meta que alcanzas, es una identidad que practicas. Es una mentalidad que se construye día tras día, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando estás cansado, incluso cuando sientes que nada avanza. Es fácil creer en ti cuando estás ganando, pero el verdadero ganador es aquel que mantiene la fe cuando está perdiendo, porque ahí en la oscuridad es donde se revela si tus palabras son simples frases o compromisos reales. Soy el mejor se prueba cuando fallas y sigues intentando. Se prueba cuando no te reconocen y sigues trabajando. Se prueba cuando todos dudan y tú sigues creyendo. Esa mentalidad no es arrogancia, es resistencia. Es la voz firme que se levanta cuando el mundo guarda silencio. Es la convicción de un hombre que sabe que su valor no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que él decide creer de sí mismo. La mayoría de los hombres vive atrapada entre lo que quiere ser y lo que cree que puede ser. Desean éxito, pero se hablan como derrotados. Quieren respeto, pero se tratan con duda. Hablan de metas grandes, pero se ven pequeños frente a ellas. Soy el mejor rompe ese ciclo, porque cada vez que lo repites con convicción, estás destruyendo la identidad limitada que tu pasado intentó dejarte. Estás diciéndole a tu mente: ya no soy el mismo, ya no me hablo como antes, ya no pienso como antes. Y eso cambia todo, porque cuando tu diálogo interno cambia, tus decisiones cambian, y cuando tus decisiones cambian, tu vida empieza a moverse hacia adelante. El hombre que se repite soy el mejor no lo hace para inflarse, sino para liberarse. Libera su mente de la culpa, del miedo y de la autocrítica constante. Deja de ser su propio enemigo y se convierte en su mejor aliado. Pero hay una verdad que debes aceptar: el mundo no te aplaudirá por pensar así. Muchos te juzgarán, te llamarán creído, exagerado o iluso. No importa, ellos no entienden que no lo dices para convencerlos a ellos, sino para recordártelo a ti. Lo dices porque sabes que el silencio de la mente es peligroso si lo llenas con duda, porque si tú no controlas tus pensamientos, otros lo harán. Si no defines quién eres, el mundo te impondrá una versión débil de ti mismo, y tú no naciste para conformarte con eso. Soy el mejor es una barrera psicológica que te protege del ruido ajeno. Cada vez que lo repites, creas distancia entre tu propósito y la mediocridad del entorno. Es tu escudo contra la negatividad, tu filtro mental contra el conformismo. Te recuerda que no importa cuántas veces caigas, porque el mejor no se mide por las veces que gana, sino por las veces que no deja de intentarlo. Y lo más poderoso ocurre cuando esa mentalidad se vuelve silenciosa. Ya no necesitas decirlo en voz alta, porque lo proyectas con tu presencia. Se nota en cómo caminas, cómo hablas, cómo trabajas. Tus acciones se vuelven el reflejo de tus pensamientos. Ya no estás intentando probar nada, simplemente eres. Esa serenidad, esa firmeza interior, es el punto más alto de la mentalidad del mejor. No compites,
Inspiras, no te comparas, te enfocas, no buscas reconocimiento, generas impacto. Y el mundo empieza a tratarte como a alguien diferente, no porque cambiaste por fuera, sino porque cambiaste por dentro. Porque cuando realmente crees que eres el mejor, ya no necesitas demostrarlo. Tu vida misma se encarga de hacerlo. Soy el mejor. Es una promesa que te obliga a actuar a la altura de tus palabras. No puedes repetirlo con convicción y seguir comportándote como alguien que se rinde ante la primera dificultad. Decirlo es comprometerte con la excelencia, con la disciplina, con la mejora continua. Es elegir el camino del esfuerzo diario en lugar de la comodidad momentánea. Cada vez que repites esas 3 palabras, te estás recordando que no estás aquí para vivir a medias, sino para exprimir tu potencial por completo. El mejor no se mide por talento, se mide por entrega. Por la capacidad de mantenerse firme cuando otros se quiebran. Por la decisión de hacer lo que toca, incluso cuando no quiere hacerlo. Soy el mejor no significa que siempre ganarás, significa que nunca te rendirás. Es la mentalidad que convierte la perseverancia en arte. La mayoría de los hombres no falla por falta de oportunidades, sino por falta de convicción. Se dicen cosas como quizás no puedo, ya es muy tarde, no soy tan bueno. Esas frases son veneno disfrazado de humildad. Y mientras sigan hablándose así, su vida seguirá obedeciendo esa voz débil. La mente no sabe diferenciar entre lo que es verdad y lo que repites constantemente, por eso debes alimentar tu interior con palabras que te eleven. Cuando te dices soy el mejor, estás reprogramando tus pensamientos para actuar con coraje, con iniciativa, con dirección. No estás negando la dificultad, estás decidiendo que tú serás más fuerte que ella. Estás ordenándole a tu mente que se enfoque, que se mantenga firme, que no pierda energía dudando. Las palabras son comandos. Y cada vez que las usas correctamente, tu cerebro responde con enfoque. Por eso la grandeza no empieza en el cuerpo ni en los resultados, empieza en el lenguaje interno. El hombre que domina su diálogo interno ya ha ganado antes de empezar, porque mientras otros buscan motivación, él se da dirección. No necesita gritarlo, lo demuestra. Se levanta temprano, trabaja con precisión, cumple con lo que promete. No porque alguien lo vigile, sino porque su identidad no le permite fallarse. Cuando dices soy el mejor, no estás diciendo que eres perfecto, sino que estás comprometido con mejorar constantemente. Estás eligiendo una mentalidad que no busca excusas, sino soluciones. El mejor no se esconde detrás del cansancio, lo usa como señal de progreso. No se frustra por los errores, los analiza. No teme empezar de nuevo, porque sabe que cada intento lo acerca más a la maestría. Mientras el promedio busca comodidad, el mejor busca crecimiento. Y esa búsqueda constante lo separa del resto. Pero hay algo más profundo. Cuando te dices soy el mejor, no lo haces solo por ti. Lo haces por todos los que dependen de tu ejemplo. Tus hijos, tus amigos, tus colaboradores, las personas que te observan sin que lo notes. Porque tu mentalidad inspira más de lo que imaginas. Cuando un hombre se comporta como el mejor, su entorno se eleva con él. Transmite una energía de certeza que transforma los lugares donde entra. Y eso no se logra con frases vacías, sino con coherencia, con cada decisión tomada desde la fe y no desde el miedo, con cada día vivido con propósito. Al final, soy el mejor no es solo una afirmación, es un legado, una manera de caminar por el mundo dejando un ejemplo de fuerza, disciplina y determinación. Los hombres que piensan así no buscan fama, buscan dejar huella, porque el verdadero mejor no necesita aplausos, su vida entera se convierte en prueba de lo que creía. Cuando finalmente entiendes lo que significa decir soy el mejor, descubres que no se trata de creerte más que nadie, sino de convertirte en alguien que no se rinde, que no duda de sí mismo y que no se traiciona. Es la afirmación más poderosa porque te recuerda que la grandeza no se hereda, se construye, y esa construcción comienza en tu mente. Soy el mejor no es un grito de superioridad, es un compromiso silencioso con la excelencia. Es decirte cada mañana que no vivirás por debajo de tu potencial, que no actuarás con pereza cuando puedes hacerlo con propósito, que no aceptarás una versión débil de ti cuando sabes de lo que eres capaz. Cuando repites esas palabras desde el alma ya no hablas con el ego, hablas con tu esencia. Y tu esencia te escucha. Tu energía cambia, tu enfoque se agudiza, y tu vida empieza a responder con resultados. Porque el universo siempre se alinea con quien actúa desde convicción. El hombre que vive bajo la mentalidad de soy el mejor, ya no busca aprobación, busca evolución, ya no necesita demostrar, solo avanzar. Entiende que su valor no se mide por lo que otros opinan, sino por la fuerza con la que se mantiene fiel a sus principios. Ser el mejor no es ganar todos los días, es mantener la fe incluso en los días en que pierdes. Es seguir trabajando cuando el mundo descansa, es dar tu máximo aunque nadie te vea.
es hacer las cosas bien incluso cuando nadie lo exige, porque el verdadero éxito no se construye bajo aplausos, sino bajo silencio. Los ganadores entienden que su identidad no depende del resultado, sino de la intención con la que viven. Por eso, su diálogo interno es una fuente constante de energía. Cuando el cansancio los golpea, se dicen, vamos, aún no terminamos. Cuando el miedo los frena, se repiten, he pasado por peores. Cuando la duda los visita, se recuerdan, soy el mejor. Y esas simples frases los mantienen en movimiento cuando otros se detienen. Pero lo más poderoso ocurre cuando esa creencia se convierte en tu estado natural. Ya no tienes que repetírtelo para convencerte, lo repites para recordarlo, porque tu mente ya lo asumió como verdad. Empiezas a notar cómo tus decisiones se vuelven más firmes, cómo tus emociones se equilibran, cómo tus metas se vuelven más alcanzables. Ya no reaccionas al caos, lo diriges. Ya no buscas aprobación, inspiras. Ya no te comparas, te enfocas. Has cruzado el punto en el que las palabras eran afirmaciones y ahora son identidad. Y, cuando un hombre llega ahí, se vuelve inquebrantable. No porque no tenga miedo, sino porque aprendió a hablarle con autoridad. La frase soy el mejor deja de ser una idea, se convierte en un reflejo de quién eres. Así que repítelo cada día, no por vanidad, sino por propósito. Recuérdalo cuando ganes y sobre todo cuando pierdas. Porque cuando más lo necesites, esas palabras te sostendrán. Soy el mejor no significa que no fallarás, significa que no te quedarás caído, no significa que todo te saldrá bien, significa que nada te hará dudar de ti. Los hombres grandes no nacen con suerte, nacen con determinación, y tú tienes esa misma capacidad. Lo único que te separa de tu mejor versión es la voz con la que te hablas. Así que decide hoy. Cada vez que la duda aparezca, respóndele con poder. Cada vez que el miedo te susurre, contéstale con fe. Cada vez que la vida te pruebe, recuérdate con calma, soy el mejor. No porque lo diga el mundo, sino porque lo elegí, porque lo sostengo, porque lo demuestro. Y cuando vives así, la vida ya no te pone a prueba, te reconoce.